Que el Señor nos bendiga. Vamos a continuar meditando en el libro de Cantares. Estábamos viendo capítulo 4 y habíamos visto hasta el versículo 11. Y dijimos que en esta porción Salomón está ponderando las virtudes de esta joven. Un cuadro de Cristo y su amada. Las virtudes que vemos aquí en esta mujer, como ya vimos, nos habla de la vida de Cristo reproducida en cada uno de nosotros. Sus virtudes son virtudes del Señor en nosotros. Y vamos a leer este versículo en el nombre del Señor Jesucristo. Habíamos estado viendo algo ya. Y vamos a leerlo. Dice así esta porción: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Habíamos estado viendo algo acerca ya de lo que representa este cuadro cuando habla acerca de los labios de esta mujer. Y dijimos que los labios, igual que la lengua, expresan lo que hay en el corazón. Que por un tiempo podemos fingir algunas situaciones, pero la circunstancia va a sacar a luz lo que realmente somos. Y estuvimos viendo algo, por ejemplo, la comparación que encontramos aquí con la miel. La miel nos habla de procesos, de aprendizaje, de meditación. Y la leche, como dijimos, nos habla de alimento puro, en especial en aquel tiempo no es la leche que conocemos hoy. Así que vemos aquí un contraste con los principios que encontramos en Romanos capítulo 3, cuando describe la condición del hombre sin Dios. Y así era nuestra condición cuando comenzamos, cuando llegamos al Evangelio, una boca llena de maldición y de amargura. Así que comenzamos ese proceso, algunos más rápidos, algunos más lentos, algunos extremadamente lentos. Bueno, cada uno sabe el deseo de los corazones. Y vimos algunas porciones en la carta que Pablo escribe a los hermanos de Éfeso. Efesios capítulo 4 y el verso 25 habíamos leído ya, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La vida de Cristo, la nueva creación, desea hablar la verdad. Pero en cambio nuestra vieja creación siempre está buscando alguna forma de eludir nuestra realidad. Y la peor de las secuencias, habla Santiago, dice: no os engañéis a vosotros mismos. Ahí realmente es otro grado en la decadencia. Proverbio 16, ¿cómo aplicamos esta verdad? Proverbio 16 y el verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esto también es una enseñanza para todos nosotros. A veces queremos corregir solo con la verdad, pero la Biblia nos dice así: primero misericordia, contemplar o aceptar la condición de que somos todos pecadores.
Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay muchas porciones que hablan acerca de nuestro hablar. Aquí mismo en Efesios capítulo 4 dice, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabras corrompidas. Habíamos visto algo acerca de esto y dijimos que habla acerca de enojos, manifestaciones de la vieja creación como chistes groseros o algo, comentarios subidos de tono. A eso se refiere con esta expresión. Versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y esto aquí hace referencia a raíces de amargura en la vida de los santos, enojos no resueltos. Y para eso necesitamos ministración. Es interesante porque esta carta habla a creyentes fieles, pero aún así la manifestación de la carne está por doquier. ¿Qué otra cosa encontramos aquí en la Escritura? Bueno, Proverbios 10. En Proverbios habla mucho acerca del hablar. Proverbios 10 y el verso 21. Los labios del justo apacientan a muchos. En otra versión dice alimentan a muchos o construyen a otros. O también se puede aplicar la idea de ayudar a pensar. Eso es muy interesante. Cuando el Señor nos da sabiduría, podemos colaborar para que otro interprete la situación, interprete la Escritura. Eso también forma parte de la madurez. Labios que edifican. Proverbio capítulo 12 y el verso 18. Tenemos que procurar no dañar con nuestras palabras. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ya habíamos visto en otras ocasiones lo que dice Juan capítulo 6, para los que toman nota, Juan capítulo 6, verso 63. El Señor Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿Y cuántas veces hemos experimentado en una conversación que algo que nos dijeron nos lastimó profundamente? Pasaron las horas, los días y eso ataca en el corazón. Eso no son palabras comunes, son espíritu. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos y cómo lo hablamos. Por supuesto, estamos hablando de crecimiento. ¿Qué es lo que hace el golpe de espada? Bueno, lastima, hiere y sobre todo desalienta. Una palabra. A veces nosotros mismos nos desalentamos. Por eso el salmista dice, ¿por qué te abates, alma mía? Nosotros mismos, lo que decimos, lo que declaramos, viene trayendo este resultado. Otra cosa interesante en cuanto al hablar, Proverbios capítulo 25 y el verso 11. Manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Y esto es un ejercicio muy interesante, sobre todo en este tiempo que hay tanta información acerca de usar las palabras correctas.
usar las palabras correctas. Usted y yo somos embajadores. Y los embajadores prestan mucha atención al protocolo, a la forma de presentarse. ¿Por qué motivo? Porque están representando un país. Y usted y yo representamos el reino de los cielos. Entonces nuestro hablar tiene que ser el correcto. Hay cosas que están asumidas. Hace poco expliqué acerca de la palabra obvio. Esa palabra es la palabra que nos describe cuando no sabemos hablar. Sobre todo porque la palabra obvio no se usa con un superior. Nunca le vaya a decir a su papá o a su mamá obvio, porque le va a pasar mal. O a su jefe, o a su pastor. No se usa esa palabra con un superior, salvo que usted sea superior. La palabra obvio. La palabra no se haga problema, la expresión esa tampoco se usa. Sin embargo, eso está tan metido dentro nuestro y después hacemos quedar mal al Señor. ¿Qué clase de embajadores no sabemos ni hablar? Bueno, la palabra dicha como conviene. Educado, saludar, hablar. El tono en que hablamos. A veces los hombres tenemos problemas con el tono. Bueno, también tenemos que moderar eso. La sabiduría se expresa por nuestra boca. La palabra dicha como conviene. ¿Hasta dónde llega esto? Hasta la oración. Una cosa que yo he aprendido este último tiempo, la forma en que oramos. Estamos hablando con el Señor y le estamos gritando. Yo sé que hay cosas que vamos aprendiendo, pero estamos hablando con el Señor. ¿En qué tono le hablamos al Señor? Porque una cosa es reprender el espíritu, pero cuando empezamos a hablar con el Señor, le seguimos gritando. Eso tampoco representa madurez. Proverbios capítulo 15. Proverbios 15 y el verso 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. ¿De qué habla esto? De encontrar el momento oportuno. A veces tenemos esa tendencia a hablar, y no es el momento. Por ejemplo, si alguien está de mal humor, ¿qué le vamos a decir? ¿Le vamos a exhortar? No, eso no es sabio. Mejor guardar silencio. Si su marido o su esposa vino a trabajar y está de mal humor, ¿qué le va a decir? Saber hablar en el momento correcto. Y guardar silencio también es una forma de expresarnos. ¿Qué otra cosa aprendemos? Colosenses capítulo 4. Y el versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con crítica, no, con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué significa sazonada con sal? Con la evidencia que surge de la palabra de Dios. A eso se refiere, que tenga sabor, el sabor de la Escritura, de la gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. O sea, que no sea desabrida. No dijo nada, dice. Bueno, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal también tiene que ver con evitar la falsa doctrina. Deshace la levadura, sazonada con sal. Mire la responsabilidad que usted y yo tenemos. Y muchas veces ocurre que no queremos pagar el precio, porque no siempre es bien recibida una palabra sazonada con sal. Porque es mucho más popular el que dice que está todo bien. Está todo bien. Pero bueno, gracias al Señor que somos enseñados.
En 1 Corintios, capítulo 14, para los que toman nota, Pablo habla de no ignorar el valor de las palabras. 1 Corintios 14, versos 10 y 11. El valor de las palabras y el peso de la palabra. Usted y yo no deberíamos necesitar documentos. Nuestra palabra tiene que ser suficiente. Pero los corintios no sabían el valor de las palabras. Bueno, entonces Pablo le tuvo que escribir así. Espero que ninguno en este lugar seamos corintios. Pero los corintios necesitaron ser enseñados. En Proverbios 16, verso 28, como dije la vez anterior, hay muchas porciones que hablan acerca del uso de la boca. Proverbios 16, verso 28. El hombre perverso levanta contienda. Y esto ya lo expliqué muchas veces, pero igual lo voy a volver a explicar porque hay mucho que no entiende. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Qué es el chisme? El chisme no es cuando alguien cuenta algo que pasó, eso no es chisme. El chisme es cuando alguien cuenta algo que pasó para que las personas se peleen o se pongan de mal humor. Eso es un chisme. Pero contar algo que pasó, pedir oración, eso no es ser chismoso. Y una y otra vez yo escucho, perdón por el chisme. No es chisme. Si no tiene intención de que la persona se ponga mal o surge una enemistad, no es chisme. El chisme tiene que ver con esa condición. Te lo digo para que sientas dolor. A eso sí un chisme. ¿Qué otra cosa tenemos que aprender? Bueno, algo que habla de nuestra responsabilidad. Mateo capítulo 12, verso 34. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. El Señor le habló así a los religiosos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto tiene mucha aplicación, principalmente en nuestra declaración de fe. Pero también aquí nos habla acerca de nuestra responsabilidad. Si realmente edificamos a otro con lo que decimos, si no, mejor callar nuestra boca. No tiene ningún sentido. Y yo me he dado cuenta en estos años de ministerio, la cantidad de hermanos que se han dejado de congregar por cosas que le han dicho. Es insólito. Y se lo han dicho hermanos y hermanas de aquí, que no le tendrían que haber dicho. Si no son pastores, no se haga problema, déjeme a mí, que yo me encargo de corregir, yo sé cómo lo voy a hacer. Pero tenemos que aprender a cómo usar nuestra boca. Proverbio 18, verso 21. Proverbio 18. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras declaraciones tienen poder, sobre todo cuando hablamos a nuestros hijos, a las personas que nos rodean. ¿Qué cosas decimos? A veces nosotros mismos, los padres, declaramos el mal para nuestros hijos con nuestras declaraciones. A veces los obreros, acerca de otros obreros, en vez de declarar bendición, le estamos condenando. Y la Biblia dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que declaramos, eso es lo que va a terminar ocurriendo. Volvemos a nuestra porción de Cantares.
capítulo 4, versículo 11. El olor de tu vestido como el olor del Líbano. Este olor que habla aquí en otra versión refiere a especias aromáticas y nos habla de la evidencia del Espíritu Santo ungiendo nuestra vida. El vestido nos identifica. La Biblia habla mucho acerca de las vestiduras, pero aquí el sentido es que demostramos por los modales, cómo nos comportamos en público. Eso también es evidencia de la madurez, cómo nos vestimos. Aquí nosotros no acostumbramos a cierta forma, como algunos grupos tienen por costumbre. Pero es cierto que la Escritura, como recién leíamos, la abundancia del corazón. Porque yo a veces escucho que dicen, bueno, si Dios no mira lo de afuera. Mentira. Porque lo de afuera es la evidencia de cómo estamos por dentro. Si yo entiendo que voy a una reunión en representación del Señor, no viene en ojota y en llore. Uno va a tener una cierta presentación. Y muchas veces no es así. Bueno, entonces tenemos que aprender acerca de nuestra vestidura. Dice como olor del Líbano. El Líbano, ya estuvimos viendo, habla de santidad. Así que se evidencia. El apóstol Pablo, hablando acerca de las mujeres casadas, hace la diferencia en la vestidura de una mujer casada a una mujer soltera, por una cuestión de decoro, A veces nos queremos diferenciar tanto de los hermanos débiles que ya nos vamos para el otro lado. Pero gracias al Señor que está su palabra. Versículo 12. Otra virtud de esta mujer y otra experiencia. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Se ve que Salomón tenía un huerto privado. A veces a nosotros nos cuesta interpretar porque no estamos acostumbrados a vivir en una monarquía. Pero hay países que aún sostienen monarquías. El huerto cerrado o un huerto privado da la idea de algo no común, sino algo exclusivo. Y es muy interesante este lugar, porque varias cosas podemos aprender. En primer lugar, es un lugar de intimidad. Y es un lugar limitado. Este es el ambiente de los vencedores, los límites. El hombre natural no quiere saber nada con límites. Todo el mundo declara, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiero. Bueno, entonces nunca va a ser la esposa de Cristo, porque la esposa de Cristo está limitado. Usted y yo estamos limitados. ¿Qué es lo que nos limita a nosotros? La Biblia y la sana doctrina. Esos son los principales límites. La Biblia y la sana doctrina. Bueno, muchos no quieren saber nada con esto. Este lugar es muy precioso. En primer lugar, algunas cosas muy interesantes. No es un lugar donde podamos escapar. Y este es un punto fundamental. En este lugar, lo que más está limitado son mis intereses personales. Qué bárbaro, por eso este evangelio no es popular. Veíamos hace poco la comparación de Esaú y Jacob. Uno poseía cosas, pero Jacob no deseaba poseer cosas, sino ser. Y esa es la clave de un corredor. Gracias al Señor si vienen cosas, sí, pero eso no es lo más importante. Yo quiero ser en el Señor, lo que sea. Tal vez un buen músico,
un buen hermano para la limpieza, lo que sea, pero yo quiero ser. Que el día de mañana alguien diga, te conozco, a vos te conocemos. Ahí está la clave, los límites. La palabra, la sana doctrina y nuestros intereses personales están limitados. Otro hace, deshace, va, viene. Nosotros no podemos, porque estamos en sujeción al propósito de Dios. ¿Cómo nos duele en nuestra naturaleza? Decía nuestro hermano Carlos, el viejo hombre gime. ¿A quién le pasó esto? Bueno, a un vencedor del Antiguo Testamento que encontramos en el libro de Job. Job, capítulo 19. Y al meditar esto, ¿usted cree que todos los lugares por donde estamos pasando hoy son casualidad? Cuando alguien está en un huerto cerrado, tiene que soportar todas las tormentas ahí. Vientos, pedrada, lluvia, frío, calor. Job, capítulo 19. Meditaba en este libro. ¿Cómo es que Job llegó a este lugar? Dice al principio de este libro que Satanás se presentó frente a Jehová. Y una cosa que me llamó la atención, que Satanás no le habló a Dios de Job. Dios le habló. ¿Por qué habló Dios y no Satanás? Porque Dios tiene en cuenta a los que le amamos. ¿De qué tiene que hablar el Dios del universo? De los fieles. Y tal vez decimos, bueno, ¿en qué lío se metió Job? Mire lo que dice aquí, capítulo 19, verso 8. Respuesta de Job. Cercó de vallado mi camino, y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Después de un tiempo, este varón que se dio cuenta de esto, a veces nosotros no nos damos cuenta, que está vallada en nuestra vida. El enemigo no puede entrar si Dios no lo autoriza, pero el problema es que nosotros tampoco podemos salir. Y no entendemos. Job se dio cuenta, cercó de vallado mi camino y no pasaré. ¿Cómo nos cuesta aceptar eso, no? La voluntad de Dios. Pasó el tiempo y Job dijo, de oídas te había oído y ahora te veo. El precioso lugar de preparación, cada uno tenemos un lugar donde estamos encerrados, donde nuestros intereses están limitados. Otros corren detrás de prosperidad, de lugares famosos, corren sin freno. El hombre natural, el viejo hombre, no acepta reglas. No quiere saber nada con reglas y mucho menos con lo que dice la Biblia. Y así el creyente carnal, no quiere saber nada. Pero si el Espíritu Santo nos revela nuestro privilegio y nuestra escuela es un huerto, un lugar relativamente pequeño y exclusivo, se llama la gracia de Dios. Mensaje de gracia. Es el huerto preparado. Y dice, también es una fuente cerrada, fuente sellada. Es muy interesante este lugar. En este huerto, los huertos reales siempre tenían flores o plantas que daban frutos. Así que había mucho aroma y muchos alimentos.
Y esta es la experiencia que describe el apóstol Pablo, transformado de gloria en gloria. La fuente sellada, mire qué interesante es esto. ¿Por qué era una fuente sellada? Bueno, los reyes podían hacer esto, colocar su sello para que nadie tocara esa agua. Esa fuente está en el huerto, donde la sulamita está aprendiendo. Y esta fuente nos habla del mensaje de gracia. Está sellado, la gente, el que no recibe a Cristo, ni lo entiende, ni lo piensa, pero muchos cristianos tampoco lo entienden, porque fue sellada. El rey determina a quién se le va a dar de esta agua. El agua privada. El sello nos habla del Espíritu Santo y su obra en nosotros. Este es el escenario de preparación. Cuando el Espíritu Santo nos muestra, ahí entendemos muchas cosas. Porque otros sí y nosotros no. Este es el lugar donde le conocemos más íntimamente a nuestro amado, en las necesidades, en las limitaciones. Y gracias al Señor que su palabra nos limita. La sana doctrina también nos limita. Versículo 13. ¿Qué vamos a encontrar ahora? Dice, tus renuevos son paraíso de granados. Aquí es muy interesante estas palabras. Tus renuevos. ¿Qué es lo que da a entender esto? Que hubo poda. El renuevo es cuando surge un brote después de que la planta fue podada. Habla de la fuerza interior en la vida de Cristo. Y cuando la palabra de Dios nos poda nuestras ideas, nuestras opiniones, creo que todos queremos llegar a ser la esposa, ¿verdad? ¿O qué? Dice, tus renuevos, y nota aquí esto, son paraíso de granados. Si primero en un huerto, ¿cuál es la diferencia entre un huerto y un paraíso? Bueno, estuve investigando, consulté a varios escritores de la Biblia. El paraíso es un concepto amplio que incluye el huerto, pero tiene una dimensión espiritual celestial. Coronado, porque allí habita Dios. Esa es la definición que da el hermano Copley. En el paraíso donde Adán y Eva estaban, Dios caminaba por ahí. ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Usted cree que estamos solos? ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? A pesar de las circunstancias, de las adversidades, de las amarguras, de los tornados de la vida. En esta vida de transformación, tus renuevos son paraíso de granados. La granada, como vimos, es una fruta de muchas semillas y muchas virtudes. Dijimos que la semilla de la granada nos habla de versículos de la Biblia. Está lleno. Así es nuestra vida. Se llena de vida del cielo. ¿Qué otra cosa dice aquí? Con frutos suaves. Esta expresión es muy interesante porque habla de frutos no forzados, no artificiales, no químicos. Frutos que surgieron naturalmente. Y así debe ser también nuestra vida. A veces fingimos que somos espirituales hasta que nos golpeamos un dedo y se acabó la espiritualidad o tuvimos un roce con alguien. Y bueno, al final no era tan fructífero. Pero aquí vemos este cuadro.
Tu renuevo, o sea, tus podas son paraíso de granado con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Qué hermoso cuadro vemos aquí. La granada en Israel habla de prosperidad, fecundidad, bendición de Dios y belleza. Voy a repetir las 4 cosas de que habla la granada y los israelitas lo interpretan así. En primer lugar, prosperidad. ¿Qué más próspero que este mensaje? Fecundidad, la posibilidad de reproducir espiritualmente. Bendición. La palabra bendición significa cuando Dios otorga algo. Dios te bendiga. Esto es una bendición. Dios estuvo en el asunto, eso significa. Y belleza. En Juan capítulo 15 podemos leer, tenemos el cuadro de la vid. La vid ya estuvimos viendo en otras ocasiones, habla de Israel. Y también podemos tomar espiritualmente para la iglesia. No existe hasta el día de hoy una mueblería de vid. ¿Qué quiere decir esto? Que con ese tronco no sirve más para nada que para dar uvas. Y así debe ser Israel y así debe ser la iglesia. No es un club, no es un lugar de diversión, es una vid. ¿Y qué dice aquí? Versículo 1, yo soy la vid verdadera, Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es lo que yo quiero, y creo que usted también, que el Señor nos limpie. Si somos sinceros, Él nos va a limpiar. Pero tenemos que estar dispuestos. Yo meditaba estos días, a veces vamos al médico, pero no queremos el tratamiento. Es más, no queremos ni ir al médico por la duda de lo que va a decir. Pero después vamos y nosotros opinamos y sabemos más que un hombre que estudió 20 años. No estamos dispuestos al tratamiento. Y en el Evangelio de la Gracia tenemos que estar dispuestos al tratamiento. Dios trata con nuestra vida, nos habla por su palabra. Si somos rápidos en aceptar la forma de Dios, vamos a ser rápidos en ser útiles. Pero a veces pasan los años, porque estamos cerrados. Viene la palabra y pensamos que es para otro, no es para mí. Bueno, acá está la promesa. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y qué otra cosa encontramos? Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Creo que todos queremos ser discípulos del Señor, pero tenemos que llevar fruto. Tenemos que aceptar la poda. Dios utiliza su palabra para cortar nuestras ideas, nuestras opiniones, la forma en que nos desenvolvemos. Así que vamos viendo este precioso cuadro. ¿Qué más menciona aquí en esta porción? Flores de aleña y nardos. Esto habla de la fragancia de una vida rendida. Una vida rendida. La flor de aleña es símbolo de belleza y protección. Belleza y protección. Y los nardos habla de pureza y de amor. Hay otras especies también que encontramos aquí. Por ejemplo, ahora vamos a ver acerca de la mirra. La mirra. Es muy interesante. La mirra habla de sufrimiento. Pero primero vamos a ir al libro de Esther.
En Esther encontramos un hermoso cuadro de la vida de preparación de una novia. Esther tiene algunas particularidades. Está antes del libro de Job. Esther capítulo 2, verso 8. Vemos la preparación de esta joven llamada Esther para ser llevada al palacio del rey. Capítulo 2, verso 8 de Esther. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, un eunuco tipo del Espíritu Santo. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Qué hermoso cuadro, y también vemos representada nuestra propia vida. ¿Quién la escogió a esta mujer? El eunuco, tipo del Espíritu Santo. ¿Quién está preparando la esposa para Cristo? El Espíritu Santo. Él busca y busca por todos lados. Y dice que la llevó a la casa de las mujeres, a la iglesia. Y así también pasa con usted y conmigo. Versículo 13. Entonces la doncella venía así al rey. Note esto. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino, note esto, lo que dijo Hegai, el eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Aquí vemos la sabiduría de esta mujer y la sabiduría de los que amamos al Señor. Si el Espíritu Santo nos enseña tal cosa, amén, ya está. Y el Espíritu Santo inspiró en la Biblia. Acá está todo lo que necesitamos. Y dice que esta mujer, una mujer sabia, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo el eunuco. Limitado en decisiones, limitado en opiniones, limitado en lo que hacemos y dónde nos movemos también. Eso es el ambiente de la preparación de los vencedores. El que no tiene revelación nunca va a entender. Pero nosotros decimos gracias, Señor, por la parte que me tocó. Volvemos ya para terminar a nuestro libro, capítulo 4 y el verso 14. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso. Mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozos de agua vivas que corren del Líbano. ¿En qué se fue transformando esta mujer? ¿Y en qué nos vamos transformando nosotros? Empezamos a manifestar la salud de la vida de Cristo. Estoy hablando de lo espiritual. Nardo, azafrán, todas especias que tienen que ver con la salud para otro.
usted y yo somos portadores de salud espiritual. Por eso tenemos que ser prudentes en lo que hablamos y cómo lo hablamos. Hay mucha necesidad, pero ¿quién va a llevar el Evangelio? Nosotros tenemos este privilegio. Todo esto que encontramos aquí, que ya no lo vamos a ver porque la hora se fue, habla acerca del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos va formando, nos va preparando y comenzamos a ser útiles. O sea que no es como mucho enseña, llega el Evangelio y salga a predicar. No, primero hay que preparar nuestra vida. Solamente algún punto. La mirra es muy amarga, pero cuando se mezcla con las otras especies es dulce. Y eso habla del sufrimiento en nuestra vida cuando el Espíritu Santo nos muestra la hermosura de Cristo. Así también son nuestras pruebas. Se endulzan por la unción de Dios. La mirra era usada para embalsamar cuerpos en la antigüedad. O sea que evita la corrupción del cuerpo. Y el incienso, muy parecido, también era amargo en gran manera. Pero cuando ardía, su perfume se transformaba en algo dulce y penetrante. Como dije, ya la hora se nos fue, así que hasta aquí nomás. Con la ayuda del Señor, el próximo miércoles sí vamos a continuar. Que el Señor la bendiga ricamente.